tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal favorito de noticias, Las Borreguitas Informan. Mi nombre es Abril Camacho y el día de hoy, 24 de abril, estaré acompañándolos a lo largo de esta transmisión. Sin más preámbulos, comencemos con las noticias del día de hoy. Las noticias. El ejército mexicano está en alerta tras los enfrentamientos, riñas y bloqueos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Dichos hechos fueron llevados a cabo por parte de la organización criminal del Cártel de Sinaloa, con las fuerzas de seguridad del ejército mexicano. Durante al menos 3 horas de enfrentamiento, la ciudad de Culiacán perteneció por completo al Cártel de Sinaloa. Aún así, cuando el alcalde y gobernador se encontraban ahí. Veamos las siguientes imágenes. Incluso al cuartel militar de Culiacán. ¡Ey, váyanse! Toda la barda desplíguense, pero no se vayan a pegar la barda, busquen en qué cubrirse y estén atentos. ¡Ey, córrese, Juante, córrese! ¡Hacia el fondo! Evidencia la forma en la cual el cártel ganó el control del terreno tras la operación fallida de las fuerzas federales, las cuales optaron por liberar a Guzmán y retirarse, para así evitar una tragedia peor. Esto dicho por el Gabinete de Seguridad. También las fuerzas federales fueron superadas en número por los civiles armados, como lo aceptaron las autoridades. De igual manera, el cártel los venció en términos de logística militar. Se desmintió el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización criminal. Así lo mencionó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Antes de terminar con el tema del narcotráfico, daré una pequeña cápsula acerca de esta. Los países más afectados por el crimen organizado, México se encuentra en el 4º lugar, esto por debajo del primer lugar, que es República Democrática del Congo, en segundo lugar, que es Colombia, y el tercer lugar, que es Birmania. Los cárteles que operan hoy en día en México son el Cártel de Juárez, los Arellano Félix, Guerreros Unidos, los Rojos y los Viagra. De igual manera, tenemos a los otros cárteles que operan aquí en México, que son el Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel del Noreste, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Sinaloa. Dichos cárteles tienen mayor presencia de la siguiente manera. El Cártel Jalisco Nueva Generación se encuentra en 24 estados de la República. El Cártel de Sinaloa tiene presencia en 19 estados de la República. El Cártel del Golfo tiene presencia en 14 estados de la República. Los Zetas tiene presencia en 13 estados de la República. De igual manera, el Cártel del Noreste tiene presencia en 5 estados de la República. La familia michoacana, de igual manera, tiene en 3 estados de la República. Los Caballeros Templarios también tienen presencia en 3 estados de la República. Y los hermanos Beltrán Leiva también tienen en 3 estados de la República presencia. Los cárteles que tienen mayor operación en los Estados Unidos son el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, los Zetas y los Beltrán Leiva. Muchas gracias por su tiempo. A continuación, hablaré sobre la acción ciudadana para prevenir el narcotráfico. Planificación urbana, prevención contra el crimen organizado. Las causas del crimen organizado tienen relación con la inseguridad, diseños y planificación urbana. Mejorar el diseño y la gestión del entorno en el que nos desarrollamos son acciones preventivas que pueden ayudar a reducir el crimen organizado, como por ejemplo, vecindarios mejor conectados actúan contra la delincuencia. Los grupos criminales operan mejor en áreas de difícil acceso. Que se cuente con calles bien diseñadas y con una buena infraestructura facilita la vigilancia y también la rápida acción policíaca. Transporte público reduce la desigualdad. Áreas que no cuenten con transporte público tienden a aislarse, lo que ocasiona efectos negativos como desempleo, desigualdad y delincuencia. Mejorar el transporte público facilita a nosotros como personas acercarnos más y a mejores oportunidades. Ciudad compacta tiene más vigilancia. Que se cambie espacios residenciales, laborales y comerciales dentro de un vecindario genera mayores actividades durante el día y la noche, permitiendo así que se frecuente y se ejerza una observación pasiva de lo que sucede alrededor. La siguiente noticia es una visualización de los casos de violencia familiar, afirma Rosaura Guerra, presidenta de la Asociación Benuña.
El 25 de noviembre falleció a causa de un disparo Abril Cecilia Pérez Agón, de 49 años, tras la disputa legal por la custodia de sus 3 hijos contra su ex esposo Juan Carlos G. Fue golpeada con un bate de béisbol para luego recibir un disparo en la nuca. Falleció posteriormente en un hospital y un menor de 16 años resultó lesionado por el arma de fuego. Se calcula que el acontecimiento sucedió alrededor de las 18 horas en el cruce del río Churubusco e Insurgentes en la Ciudad de México. Sonia fue una profesora de danza. Sonia Pérez Rodea fue una profesora de ballet folclórico de la Universidad Autónoma de México. Fue asesinada en el interior del Teatro de los Jaguares la mañana por su exmarido Edgar Rafael N. Él rindió su declaración por su posible responsabilidad en el hecho. Edgar declaró que la mató por celos y que luego del suceso fue a cenar pizza. Un día antes de ser agredida, Sonia se presentó a los ensayos de teatro, pero después del último ejercicio, familiares y amigos ya no supieron de ella. Ella no llegó a su casa y la estaban tratando de localizar. Anteriormente, Sonia había establecido una orden de restricción para su expareja sentimental debido a múltiples abusos hacia su persona. El fiscal Alejandro Gómez Sánchez informó que la causa del fallecimiento de Sonia Pérez Rodea fue un estrangulamiento con su propia bufanda. Tras este suceso, los estudiantes de la Universidad del Estado de México se manifiestan para exigir justicia para la maestra. Muchas gracias. A continuación, se mencionarán los logros y acciones del Sistema Nacional en contra de la violencia de género. En el primer semestre de 2014, se publicó el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. También se incorporó la igualdad de género como tema sustantivo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como la asistencia de las titulares de mecanismos para el adelanto de las mujeres en una reunión de la CONAGUA, en donde se adoptaron acuerdos específicos vinculados con el empoderamiento de las mujeres y el combate a la violencia de género. El deterioro ambiental en México, siendo así un país con escasa educación y conciencia ecológica, según el INE y la Semarnat, según números de estas dos organizaciones, el 60% de los hogares mexicanos no separan los residuos sólidos que generan, lo que significa que cada 3 hogares no hacen nada para cuidar el agua, mientras que un 12% de la sociedad no toma medidas para ahorrar energía eléctrica, mientras que el otro 20% de los hogares quema o deja al aire libre muebles que ya no utilizan. Sin duda, uno de los principales problemas que enfrenta México en términos sociales es el acceso al agua potable de calidad y con cobertura universal. Veamos las siguientes imágenes. En las últimas 48 horas han sido críticas en Puebla debido a la calidad del aire en dicha ciudad, ya que se han registrado altas concentraciones de contaminantes en la zona metropolitana. Esto debido a los incendios forestales que no cesan, la combustión de los vehículos y las actividades industriales. María Eugenia Ibarra Viniega, doctora en Desarrollo, Medio Ambiente y Territorio por la Universidad de Boston e integrante del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable del Gobierno de Puebla, menciona que vivir en esas condiciones no debería ser normalizado, ya que eso genera irremediables daños a la ciudad. La doctora recomienda urgentemente modificar las leyes y sanciones para las personas que contaminan en exceso. Un monitoreo que realizó la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, SMADOS, menciona que 5 puntos de la ciudad, de los cuales 2 son contaminantes principales que se han estancado en el cielo poblano, particulado menores a 2.5 micras y menores a 10 micras. Todo esto dio inicio a martes a las 4 de la mañana, cuando la concentración de elementos superaron los estándares de medición de la misma dependencia de 2 estaciones de monitoreo, la Universidad Tecnológica de Puebla. Las autoridades admitieron que las condiciones medioambientales son desfavorables para la salud pública, por lo que recomiendan a la ciudadanía que mantengan sus vehículos en óptimas condiciones y a la industria que sostuvieran sus emisiones dentro de la norma. El acceso al cuerpo humano de estas micropartículas facilita su microscopio tamaño,
teniendo así la posibilidad de penetrar órganos sensibles como los pulmones. Mientras Puebla no tenga un estatuto sólido que regule las emisiones y sanciones a las personas que infrinjan estos estándares, la salud pública se verá cada vez más afectable, ya que dicha problemática afectaría a las personas más vulnerables, es decir, personas con padecimientos crónicos, cardiovasculares o pulmonares. A partir de las actividades más cotidianas, como lo son transportarnos, pasearnos, viajar, cocinar o comprar productos y los posibles impactos de estas acciones en el medio ambiente, nos pone a reflexionar de nuestros ámbitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente. En la calle, no tires basuras en espacios públicos. Evitar quemar basura, hojas u otros objetos, así como hacer fogatas en los bosques o en la ciudad. De preferencia, regar las plantas durante la noche o muy temprano, cuando el sol hace que tarde en evaporarse. Reutilizar el agua que juntaste para lavar verduras o regar plantas. En la escuela, reducir la cantidad de residuos que generas durante el día. Usa contenedores que se puedan utilizar muchas veces. Reutilizar al máximo artículos o productos antes de deshacerse de ellos. Desechar solo lo que ya no se puede utilizar de nuevo. En los recesos, comer frutas y verduras. En el hogar, limpia pisos, paredes y vidrios con 2 cubetas de agua, una que sea para limpiar y la otra para enjuagar. No abusar de los productos de limpieza. Aprovechar toda el agua jabonosa para limpiar los excusados. Cuidar que la llave del fregadero no gotee. De preferencia, instalar un economizador de agua. ¿Qué es la corrupción? La corrupción se entiende por el abuso de cualquier posición de poder público o privada con el fin de generar un beneficio indebido al costa del bienestar colectivo o individual. Por otro lado, también es importante conocer la definición de impunidad. La impunidad se entiende como la ausencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria por la comisión de delitos o conductas de corrupción tipificadas en las leyes. Inclusiva, ¿qué es lo que en México llamamos la estafa maestra? Más allá de la disputa política, la estafa maestra reveló algunas estrategias de cómo se llevaba a cabo la corrupción en México. Se trata de un modus operandi con varios años en marcha y que no se ha visto de esa manera en otros países. La investigación fue realizada por el portal de noticias Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Se publicó en septiembre del año 2017. La investigación encontró que se asignaron contratos de forma irregular para la realización de servicios en al menos 11 dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, el Banco Nacional de Obras o Petróleos Mexicanos. En algunos casos los contratos no se cumplieron y en otros el costo real fue menor al presupuesto asignado originalmente. También documentó el camino y la estrategia para esconder el destino final de los recursos políticos. Uno de los modus operandi de la corrupción que revela la estafa maestra es el uso de universidades públicas para desviar recursos y para concretarlo se aprovecha un resquicio en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El modus operandi consistía en que se contrata a dependencias educativas para que realicen algún servicio para el que no están capacitadas o que no tienen personal para desarrollarlo. Así, las universidades se ven obligadas a subcontratar a otra o varias empresas que tampoco pueden hacer el trabajo. Entonces piden los servicios de otra y así hasta llegar a la que realmente tiene la capacidad de cumplir. Pero lo hace a un precio menor al original, a veces equivalente al 10% de los recursos asignados. En la investigación de la estafa maestra se encontraron casos donde se repitió hasta 8 veces los mismos pasos. En todos, cada empresa se queda con una parte del dinero. La universidad que recibe el contrato original también se beneficia. En 2015 se extravieron 540 millones de pesos de la Sede Sol. Ese año los secretarios eran Rosario Robles y José Antonio Mid. Otro modus operandi en la corrupción es entregar contratos de manera directa a empresas fantasma, es decir, que no existen.
Quienes lo hacen aprovechan que el sistema electrónico para realizar compras o arrendar servicios del gobierno llamado Copranet solo registra algunos datos de las empresas contratadas. Se trata de información como el domicilio de la compañía, representante legal, datos fiscales y la actividad que realiza. Cuando se trata de investigar a estas empresas, suelen encontrar que el domicilio reportado por las empresas son en realidad casas particulares en barrios populares. Incluso se han encontrado cabañas o chozas en comunidades rurales. Otra parte de esta estrategia es el pago a empleados, amas de casa o campesinos para que acepten firmar como representantes legales y en ocasiones lo piden como un favor personal, tal y como documentó la investigación periodística. Algunos de los supuestos empresarios eran choferes o empleados de despachos contables, por ejemplo. Legalmente, ante las autoridades, estas personas son millonarias, pero en realidad muchas veces viven en la pobreza. Otro dato que revela la investigación periodística es que muy pocos casos de desvío de recursos públicos son castigados. Muchas de las razones y de las más importantes es porque muchas de las empresas por donde se conoce que pasó el dinero no existen o los responsables prácticamente desaparecen. En los casos donde se localiza algún presunto empresario, resulta que no tiene ni idea del tema, mucho menos cuenta con los recursos públicos desviados. Desafortunadamente, esta fue una realidad para México. Habla de la gran corrupción e impunidad que se vive desde el presidente y que desafortunadamente acabó con muchos recursos que eran destinados para el beneficio de las personas que viven en escasos recursos, programas sociales e inversión en obras públicas que podían beneficiar a todos los mexicanos, pero que desafortunadamente cayeron en manos de personas corruptas, deshonestas y que simplemente mancharon el nombre de nuestro país, el nombre de nuestra política y mancharon la dignidad y el respeto que todos los mexicanos merecemos.